tal? Muchísimas gracias, bienvenidos a Diálogos en la Frontera. Es un programa que edita el Colegio de la Frontera Norte y en esta ocasión tenemos como invitados especiales a 3 distinguidos especialistas en gastronomía de Baja California. Contamos con la participación de Ana Laura Martínez Gardoqui, directora del Culinary Art School, el distinguido y reconocido crítico gastronómico de México, Ricardo Bonilla, y la presidenta del Conservatorio Gastronómico de México, Región Baja California, Claudia Trasviña. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este día. Vamos a hablar un poco, vamos a charlar más que nada un poco de qué representa la gastronomía para Baja California. Es un tema de muchísima actualidad. Tenemos muchos chefs que han ganado muchísimo reconocimiento, tenemos el mejor postre del mundo que ganó un premio. Entonces me gustaría un poco que empezáramos a definir qué es la gastronomía y qué importancia social y turística tiene la gastronomía. Adelante, Ana Laura. Bueno, pues primero muchas gracias por la deferencia de invitarnos. Y claro que tenemos gastronomía y una gastronomía de primer mundo en Baja California. Así como bien lo mencionaste, tenemos el mejor postre a nivel mundial, como también en Tijuana la mejor cerveza de México, la mejor cervecería y una de las cervezas reconocidas internacionalmente como fue una Imperial Stout. Entonces tenemos gastronomía que se come y gastronomía que se bebe. Vinos, en el 2012 tuvimos el mejor vino blanco en uno de los concursos más importantes a nivel mundial, que también fue un vino blanco. Entonces, que tenemos gastronomía que se come y se bebe de nivel mundial, la tenemos, solo que hay que darle una mayor difusión y valor. ¿Cuál dirías tú que es la importancia social y turística de la gastronomía, Ricardo? Bueno, básicamente la gastronomía es un fenómeno que implica es la ciencia y el arte de saber comer y de preparar alimentos. En ese sentido, no hay un turista que no pueda llegar a un lugar y que no se pueda interesar en disfrutar de los alimentos que hay en una región. Eso potencializa obviamente a cada una de las regiones de todo nuestro país, porque cada una de ellas tiene circunstancias muy particulares que brillan y que hacen que sea un atractivo para las personas que arriban y que quieren tener un encuentro con nuestra cultura, porque finalmente la gastronomía es eso, cultura. Muchísimas gracias. ¿Podrías decirnos si es lo mismo gastronomía que cocina, Claudia? Bueno, la gastronomía involucra varios aspectos, ¿no? Desde el acto de comer, desde la preparación de los alimentos, desde las zonas específicas donde se prepara del producto. O sea, es mucho más amplio el significado que le puedas dar a gastronomía. Cocina, nos referimos, si bien es cierto, también es el espacio donde preparas y elaboras los alimentos, pues puede ser una región, puede ser la cocina que preparan en Tijuana, ¿no? La cocina que preparan en Mexicali. Es el espacio. No sé si Ricardo Bonilla quiere ampliar o ayudarnos también. Sí. Bueno, gastronomía también involucra a las ciencias, involucra al arte. Entonces, cuando hablas de gastronomía, hablas igual del aspecto nutricional, del acto de comer. También hablamos del aspecto sensorial, cuando hablas de gastronomía, del disfrute. Entonces, como nos damos cuenta, están involucradas ciencias sociales también, porque convives alrededor de la mesa, eso también es gastronomía. La gastronomía evoca arte, hay pintura que se hace alrededor, un bodegón es parte de la gastronomía también. Entonces, todo aquello que donde está el arte, donde está implicado todo lo relacionado con el comer, ya sean los alimentos o propiamente tal, el acto se llama gastronomía. Entonces, gastronomía es más amplio que cocina. Cocina, como bien decía Claudia, se puede decir el espacio físico, pero también una serie de elementos que delimitan a una región. Entonces, hablamos de la cocina de Veracruz o hablas de la cocina de Baja California, que no puedes pensar que es la gastronomía, porque si me explico, la gastronomía es un concepto mucho más amplio. Digamos que la gastronomía, por ejemplo, implica refranes, dichos, implica formas de comunicación. Si digo, estás como un mango, ¿no? De alguna forma tiene una implicación gastronómica. O como agua para chocolate. O como agua para chocolate, que puede ser un dicho, pero también es un libro gastronómico. Libro, y también es una película. Claro. Y también es una anécdota fantástica. Música también está involucrada, claro. Películas como agua para chocolate, ¿no? Entonces, cuando hablas de gastronomía, estás hablando de
un fenómeno que tiene en el centro el fenómeno de la alimentación y que Omni abarca pues, diferentes aspectos de la cultura. Cocina es solamente un breve espacio que tiene que ver sobre todo con la elaboración de los alimentos, aunque también es un espacio físico en donde la gente efectivamente cocina. En ese sentido, entonces, podemos pensar que la gastronomía es mucho más amplia porque también implica, por supuesto, el saber comer. Y el saber comer tiene que ver con 4 aspectos importantes: el fisiológico, el aspecto psicológico, el cultural y el espiritual. Esos 4 elementos unidos nos dan esto que le llamamos gastronomía. Estamos de regreso aquí en Diálogos desde la Frontera y nuevamente con nuestros invitados y nos quedamos en la discusión de cuáles son esas 4 funciones tan importantes que tiene la gastronomía. Ricardo, por favor, ¿podríamos retomar el tema? Son 4 factores. El fisiológico, que es muy evidente: si no comemos nos morimos, eso es así. El cultural, que tiene que ver con todo lo que, digamos, generó el ser humano para efectivamente lograr un plato. Luego está el psicológico, que está íntimamente ligado con el cultural y también con el fisiológico. Digamos, de repente en la mañana yo digo, híjole, se me antoja un jugo de naranja. ¿Por qué? Porque mi cuerpo necesita vitamina C y me manda la imagen de un jugo de naranja. Sí, pero se me antoja además con unos chilaquiles. ¿Por qué? Porque resulta que tengo un contexto cultural que, por ejemplo, un suizo o un noruego no podría imaginar. O sea, no se le van a antojar en el desayuno unos chilaquiles. Y luego, por supuesto, está el que yo digo espiritual, que tiene que ver con el lazo que tenemos con las personas con las que eventualmente comemos, pero también la persona que prepara los alimentos. Los cocineros muy frecuentemente dicen, es que a mí me encanta cocinar porque tengo una pasión y tengo un amor. Y, bueno, eso es finalmente lo que nos lleva a la unidad, diría Aristóteles, y que tiene que ver con ese factor espiritual. Son esos 4 factores los que interceden en el fenómeno de la gastronomía. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que comer genera identidad y genera cohesión social. ¿Por qué, Ana Laura? Porque, a ver, ¿qué comes? No comes lo mismo en el norte que en el sur de la República Mexicana. Geográficamente son diferentes ingredientes y además en tu casa, o sea, ¿de dónde vienes? ¿No? O sea, ¿qué come? Pues de dónde vengo. Pues a lo mejor vienes de una familia en la que se acostumbra a fin de año a hacer tamales. No los vas a hacer durante todo el año, lo haces. ¿Y qué se hace con los tamales? Bueno, se reúne la familia porque hay que hacer el relleno del tamal, hay que preparar la masa, hay que hidratar las hojas, hay que untar la hoja del tamal. ¿Y qué hoja? La hoja que a lo mejor usa tu familia porque viene de una región es diferente a la hoja que se usa en otro lado. La manera de envolver. Entonces, hay una persona que es la que dirige y todos los demás estamos alrededor, nos cohesiona. Y en ese momento, pues convives, estás platicando y untando los tamales, poniéndoles el relleno, enrollándolos, como te digo, unos van hacia un lado, otros van hacia otro lado, y después hay que esperar a que estén los tamales, y tiene una técnica especial. Bueno, cultural, ¿por qué? Porque hace miles de años que se hacen tamales. Entonces, han ido pasando de generación en generación, y nos reunimos ¿para qué? Para compartir el alimento. Estamos en comunión, estamos esperando a que estén los tamales para después llevarlos a la mesa. La tamalera además es un utensilio especial, no se hacen los tamales en cualquier olla, es la olla tamalera. Entonces eso ya lleva un desarrollo, si podemos llamarlo así, tecnológico, ¿no? Eso de la monedita que suena y que deja de sonar y tienes que agregarle más agua a los tamales porque se acabó el agua, es una técnica maravillosa. Entonces, el estar escuchando, el estar pendiente todos a que ya estén los tamales, ¿y a qué hora? Ya queremos comer tamales y estamos juntos. No es lo mismo que pedir una comida, ya llegó la comida y cada quien come. No es muy diferente esto que se llama el convivir alrededor de una tradición. Ahora, si lo recordamos, ¿cuántos años hay detrás del proceso de elaboración de la masa? Entonces, si nos ponemos a analizar, bueno, estamos comiendo cultura, no estamos comiendo tamales. Y qué rico que además sigamos en comunión con la familia y que no se pierdan. Que por lo menos en diciembre o el 2 de febrero o alguna otra fiesta familiar que acostumbramos, se sigan haciendo los tamales, las primeras comuniones, en fin,
que se siga comiendo alrededor de la cultura, ¿no? Sí es el tamal, pero es qué significa el tamal, ¿no? Ahora, el tamal te lo comes, ¿no? Y además te lo comes y pues todo el mundo está esperando a que esté, ya los abrimos. Después, al día siguiente, bueno, es también otro rito. Claro. O sea, es el tamal ya que va al comalito y que se hace eso, bueno, que no puede evitar. Pero esperas, entonces es al día siguiente, híjole, ya estás pensando que vas a desayunar los tamales, ¿no? Entonces, ¿quieres decir? Y además es parte efectivamente de un proceso cultural. Digamos, en México, cuando un niño celebra su primera comunión, es muy interesante que está revestido de una religiosidad que obviamente en el caso de la primera comunión dentro del rito de la Iglesia Católica tiene que ver con que por primera vez un niño va a tener un contacto con lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo, la hostia y el vino, la transustanciación que hace el sacerdote y que genera que en ese momento el niño recibe estos dos elementos en donde va a tener un acercamiento que es religioso. Pero lo interesante es que cuando sale del templo, llega entonces a su festejo y en ese festejo recibe nada más y nada menos que atole y tamal, que de repente la gente no se da cuenta, pero que tiene que ver con toda esta cultura y con todos estos procesos históricos que hemos venido arrastrando desde épocas prehispánicas y que en ese sentido se resuelven con el tema de un tamal y de un atole que se dan justamente para hacer exactamente lo mismo que ha hecho él en el templo. Y le vamos a dar la palabra a Claudia, que nos va a hablar un poquito de esas prácticas, cómo se fomenta la identidad a través de las prácticas culinarias en una sociedad. Bueno, la identidad la vas formando desde que naces, ¿no? Desde que estás en tu hogar, te van alimentando tu familia, tu madre principalmente, y te va dando a probar poco a poquito de lo que ella va preparando. Inclusive muchas de las ocasiones, uno desde bebé estás en la cocina junto con la madre y empiezas a oler y empiezas a desarrollar ese gusto por ciertos alimentos, ¿no? A lo que yo iba a intervenir en cuestión de identidad, por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en frontera y muchos de los nacionales que viven en el sur de México y que por ciertas circunstancias de la vida se tienen que ir a vivir a Estados Unidos, cuando estás afuera vas cruzando este límite, ¿no? Fronterizo, ¿no? Cruzas y te llevas contigo espiritualmente lo que es tu forma de comer, los alimentos que estás acostumbrados a consumir, los productos, que si es determinada fruta, que si es determinado tipo de carne, como lo preparaba tu mamá, ¿no? Entonces vas allá, no te encuentras con lo mismo. ¿Qué es lo que empiezas a hacer? Empiezas a extrañar desde la preparación de los alimentos y empiezas a extrañar también lo que es la convivencia familiar, ¿no? ¿Y qué es lo que haces? Empiezas a reproducir ciertas prácticas culinarias que tú estabas acostumbrado a consumir y a vivir dentro de tu estado o de tu región donde vivías, ¿no? Hay, por ejemplo, en Los Ángeles un asentamiento bastante grande de mexicanos que siguen reproduciendo su cultura y siguen celebrando y siguen cocinando tal cual si fuera dentro de su territorio mexicano, ¿no? Y ese es un ejemplo vivo de lo que es identificarte con tu patrimonio de la cocina, ¿no? Sí. Llevas equipaje, ¿no? Sí. Llevas dos equipajes, el material y el espiritual. Claro. En ese sentido me gustaría que habláramos un poquito sobre si la gastronomía define o no a una sociedad. ¿Qué piensas, Ricardo? Totalmente, digamos que somos lo que comemos y al final del día no podemos escindirnos de algo que efectivamente nos define. Decía hace un momento que uno de los 4 factores que envuelven el fenómeno de la gastronomía es la cultura. Y en ese sentido, cuando tú buscas resolver esa necesidad fisiológica, lo buscas desde tu cultura. En muchas partes del mundo se celebra el Día de la Candelaria, pero los mexicanos celebramos el Día de la Candelaria con tamales. Y ese día, aunque tú seas un chef muy original, no vas a decir, ay, ahora vamos a hot dogs para todo. No, o sea, tienen que ser tamales a la de a fuerzas con atole. Sí, o el 6 de enero. Claro, tienes una rosca de Reyes. Por supuesto, y el pan de muerto. Por supuesto, que es el Día de Muertos y tiene que ser pan de muerto. Y nada más en esa fecha. Y por supuesto, y a lo mejor de repente hay panificadoras que empiezan a expandirlo, pero al final la gente sabe que tiene una connotación que tiene que ver con tu forma de entender la vida. Que a veces normalmente no nos ponemos a reflexionar profundamente sobre esto, pero es que es así. Hablamos de una forma que tiene que ver justamente con un entorno geográfico en donde nacimos.
Acá en el norte no hablan así, muy golpeado, ¿no? Porque acá hay muchos vientos y entonces si no hablan fuerte se les van las palabras, ¿no? Se pierden, ¿no? Sí. En Cuba cuando hablan, ¿no? Tienen que haber tremenda boca, ¿no? Porque hay que jalar aire, ¿no? Porque hace mucho calor, ¿no? Ajá. Y claro, cada uno de nosotros habla diferente y come diferente por el entorno en el que estás. No es lo mismo en la Ciudad de México, tenemos quelites, tenemos muchos hongos, tenemos una enorme cantidad de animales que nos permiten justamente hacer una enorme cantidad de platillos. Acá, en donde de repente tienen pescados y mariscos que no tenemos en otra parte de la República y de los cuales sí puedes gozar. Y eso te da, por supuesto, una forma de entender tu comida y la resuelves y te da efectivamente identidad. Cultura, así es. ¿Quisieras agregar algo, Ana Laura? Bueno, que el qué comemos, ¿no? Digo, y creo que ya lo dijimos, luego cómo lo comemos, cuándo lo comemos y por qué lo comemos. Serían algunas de las preguntas que debiéramos invitar a la reflexión a todos los mexicanos, porque nos estamos alejando de nuestras raíces y de nuestra cultura y estamos adaptando otras maneras de comer. Entonces creo que el recuperar el por qué comemos, o sea, lo que estés comiendo, que te preguntes por qué lo estás comiendo y que te contestes honestamente, te va a dar la pauta para regresar al camino correcto. Comemos cultura. Entonces me gustaría saber en qué momento nos desviamos o nos perdimos en este camino, en qué momento dejamos de comer cultura y empezamos a comer simplemente. ¿Alguien quisiera? Bueno, hay muchos factores. Yo creo que definirlo y decirlo en 2 minutos es muy complicado. Lo que sí podemos es identificar en una línea de tiempo hacia atrás que en los 50, ¿no? Hace 50, 70 años, con la incursión de la mujer al mundo laboral, con la industrialización de los alimentos, con una falsa, o con un deslumbramiento de lo que era la vida moderna, empezamos a tomar decisiones equivocadas. Entonces empezamos a abrir latas de soda y dejamos de servir atoles en jarritos. ¿Por qué? Pues porque había alrededor de todo esto, era más fancy, era de gente bien. Digo, vemos cómo se terminó, por ejemplo, el tema del consumo del pulque. O sea, el pulque, gracias a las películas, se vino abajo. O sea, el pulque tuvo una muy mala reputación, además de intereses creados en el mundo cervecero. Entonces, la cerveza era in y el pulque era out, ¿no? Entonces, empezamos a tomar decisiones equivocadas porque hacia allá nos llevó la vida, ¿no? Ahora, empezaste a tomar, digo, ya viendo en nuestra época, empezaste a consumir productos instantáneos, entonces era más fácil abrir una caja de cereal, ¿verdad?, de maíz, a comerte un tamal de maíz, ¿no? Entonces, ¿a quién estabas favoreciendo? A la industria de los alimentos que hacían este cereal empacado y dejaste de consumirle a la señora que hacía los tamales en el mercado. Y con eso podemos, digo, y no solo los tamales, las tortillas, bueno, podríamos hacer un inventario interminable. La pregunta ahora es, ¿qué comes? Si estás comiendo algo, o sea, si comes a través de una ventanilla, ¿qué estás comiendo? Si comes en el auto mientras te diriges de un lugar a otro, ¿estás comiendo? Estás llenando tu estómago, pero no estás alimentando ni tu espíritu, ni tampoco estás alimentando tu cultura. Y lo estamos perdiendo. Entonces, lo que decíamos hace un momento, hay que reflexionar. Y bueno, hay muchos escritores, uno de ellos que me encanta es Michael Pollan, que te dice, si se hace en una planta y no nace de una planta, cuidado, ¿no? Sería como una de las grandes reflexiones, ¿no? Entonces, vemos que tal cual, o sea, personas que hacen comida con una mascarilla y con cubrebocas y te tienen que además convencer que te lo comas porque resulta que está adicionado con vitaminas y mineral. Te están convenciendo que te lo comas. ¿Por qué? Cuando tú ya sabes lo que quieres comer y lo que debes de comer. Entonces, creo que da para reflexionar realmente por qué estamos comiendo lo que estamos comiendo, en dónde, cómo y cuándo de lo que hablamos. Preguntarnos y responder.
Sí, ¿tú dirías que sí nos perdimos? Sí, pero efectivamente es muy difícil. A ver, hay cuestiones políticas, económicas, históricas, sociales. O sea, son muchos los factores que han hecho que los mexicanos estemos comiendo lo que estamos comiendo. Jeffrey Pilcher, en Vivan los Tamales, me parece que es el que da la información mucho más clara. Esta reflexión que se hizo a finales del siglo XIX y que continuó en el transcurso del siglo XX, en donde se decía, bueno, ¿por qué nuestros indígenas, por ejemplo, no estaban al nivel cultural que estaban los europeos? Se plantea con el grupo de los científicos que rodeaban a Porfirio Díaz qué es lo que estamos haciendo mal. E increíblemente, el padre del indigenismo dice, bueno, es que sí, efectivamente estamos comiendo muy mal, y entonces se empieza a visualizar la pérdida de la dieta tradicional del mexicano. Porfirio Díaz empieza a elucubrar, por ejemplo, el eliminar lo que es el maíz y darnos propiamente el trigo. Así, por ejemplo, se incentiva lo que es la torta, efectivamente llega la cerveza. La bebida nacional, que en ese momento era el pulque, empieza una debacle porque además se empiezan a inventar un montonal de mitos terribles e increíblemente son los revolucionarios los que implementan políticas que van a llevar efectivamente a poner la cereza del pastel de todo esto que había planteado Porfirio Díaz. Vamos a retomar esta interesante discusión en la que nos quedamos contigo, Ricardo, en la influencia que tiene o ha tenido la cultura norteamericana o estadounidense básicamente en lo que comemos, en nuestra alimentación. Pues básicamente lo que sucede es que en el siglo XX Estados Unidos toma un liderazgo internacional indiscutible, siendo nosotros un país que colinda con los norteamericanos y abiertos además en la época de la postrevolución a su influencia política. Se empezaron a orquestar una serie de empresas que poco a poco empezaron a allanarse el camino de la alimentación y nosotros de alguna forma nos abrimos a esa posibilidad. Se empezaron a implementar estos consumos que ahora, bueno, son de lo más cotidiano en nuestra vida diaria. Aquí en Baja California es impresionante la cantidad de hamburguesas que se consumen, de refrescos y una enorme cantidad de productos que todos sabemos que vienen justamente de Estados Unidos. Ahora, el punto no es si son buenos o son malos, el punto es que no nos ponemos a pensar qué están haciendo dentro de nuestra vida. O sea, cuando yo en las clases de repente le digo a los alumnos que a la gente le encanta consumir totopos con leche, se me quedan viendo así como que ¿y eso quién lo hace? Bueno, le llamas hojuelas de maíz, pero es exactamente la misma fregadera. O sea, al final del día es maíz con leche, que si además no te lo comes rápido, eso termina siendo una cosa horrible, que si se lo utilizas para las piñatas, ¿no? Y entonces es un engrudo maravilloso que te estás llevando literalmente al estómago y que no te das cuenta. Eso, y la comida de un perro no tiene diferencia después de ciertos minutos, es horrible. Y así como eso, tenemos una enorme cantidad de ejemplos de lo que no podemos seguir haciendo, pero es que no reflexionamos al propósito. Si vemos los antecedentes históricos, sociales, culturales, económicos que implica todo esto, nos damos cuenta por qué estamos comiendo tan mal. Un refresco, entre otras cosas, tiene que ver con una cultura de las aguas de sabor que teníamos en México, que tenía azúcar, pero no la cantidad de azúcar que tienen ahora los refrescos. Ni el tipo de azúcar. Por supuesto, y además habría que agregar que cuando una persona de escasos recursos necesita llenar el estómago, el gas, ¿no?, de alguna forma hace que tú sientas una, digamos, satisfacción en el estómago que de alguna forma te resuelve también en la mente. Entonces, esos son los pequeños grandes detalles que no nos damos cuenta. Hoy las escuelas de gastronomía, habría que decir, deberían también de replantear sus programas para pensar por qué también en un momento dado estamos teniendo esta enorme influencia de lo francés, que tiene que ver con otra cultura que es europea, que ahí está y que me parece perfecta, pero que en ese sentido debemos de visualizarla también desde los esquemas de nuestra propia cultura que no hemos atendido, que no hemos profundizado, que no hemos conocido y que tenemos en ese sentido que rescatar, mantener e impulsar en el transcurso de lo que sigue en el siglo XXI. Yo quisiera comentar algo también, que también es como nos han contado la historia. O sea, nosotros aprendimos que empezó la civilización en Mesopotamia. Entonces nos contaron la historia desde Mesopotamia. ¿Por qué en México no se cuenta la historia desde de las grandes civilizaciones que existían simultáneamente? O sea, estaba el globo terráqueo, pero
el gobierno mexicano, bueno, la Secretaría de Educación o quien es responsable de los programas, ¿no?, iluminan la Mesopotamia y sigue en el oscurantismo lo que simultáneamente estaba pasando en nuestro territorio. Entonces yo creo que es una reflexión en todos sentidos para darle valor a lo que... Entonces aprendimos que ahí fue el trigo, que ahí la uva, que ahí el vino, y acá. Entonces yo creo que hay que incluso pensar en contarnos la historia desde otra perspectiva. O sea, hace 5,000 años teníamos, y ya lo va a decir un amigo, Francisco, la importancia que tiene el reconocer qué estaba pasando hace 5,000 años. O sea, ya teníamos pescadores de camarones súper sofisticados acá y no los conocemos. ¿Por qué? Porque nos hace falta reconocernos. Muy bien. Pues desafortunadamente el tiempo no es nuestro mejor aliado, una vez más. Esta es una breve probadita de lo que prometemos que vamos a seguir en otros programas sobre la gastronomía de Baja California. Quiero agradecer enormemente su participación y su disponibilidad a platicar, a conocer, a que compartan con la audiencia toda su expertise sobre la gastronomía mexicana y de Baja California. La dejaríamos el día de hoy hasta este momento, no sin antes invitarlos a que consulten la página del Colegio de la Frontera Norte en el portal de internet www.colef.mx. Muchísimas gracias a ustedes por su participación.